los que están haciendo ahorita la rotación de práctica de pediatría, que deben llevar por semanas. La primera semana, o sea, la anterior semana, han tenido que llevar en todos los grupos lo mismo. Todo lo que se refiere a la historia clínica pediátrica, que hoy la vamos a dar como teórica, no muy profunda, porque obviamente es muy largo, pero sí las pautas más importantes de una historia clínica pediátrica, ¿ya? Esta semana, que es su segunda semana de rotación de pediatría, tendrían que estar hablando de crecimiento y desarrollo y ver y empezar a aplicar lo que son las tablas para poder evaluar tanto el crecimiento y también luego el desarrollo. Y su última semana, o sea, la subsiguiente, van a hablar de lo que es la alimentación normal del niño, empezando por lo que es la lactancia materna, la alimentación complementaria y la alimentación del niño en sí. ¿Ok? Entonces, eso se tiene planificado para estas 3 primeras semanas de rotación y así sucesivamente luego hay otras rotaciones ya planificadas. Entonces, todos deberían estar viendo lo mismo en las semanas que he mencionado. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ahora vamos a empezar con lo que es la historia clínica pediátrica. Doctora, no sé. No está compartiendo pantalla. A ver, nada, ¿en serio? Ya, ahorita, espérenme un ratito. Vamos a ver qué ha pasado. En teoría ya estaba compartiendo. Gracias por decirme. Ahí vamos a ver. Ahorita. Ahora sí se ve, ¿verdad? Sí, doctora. Sí, doctora. Ok, entonces esta carita es la que no habían visto, ¿verdad? Bueno, entonces, como ya les estaba diciendo, bueno, ya les he dado las pautas de lo que deberían estar viendo en esta semana, ¿no? Y pues a mí me gusta la pediatría, pero precisamente por esto, ¿no? Por ver estas caritas tan bonitas y más aún cuando ellos ya están recuperados, ¿no? Les hablaba que la primera semana es lo que es la historia clínica pediátrica, la segunda crecimiento y desarrollo y la tercera tiene que hablar sobre alimentación normal. Bien, entonces ahora nos vamos a ir a nuestro tema en sí. La historia clínica y los objetivos. ¿Qué queremos o qué al darle este tema, cuáles van a ser nuestros objetivos? Primero, que ustedes aprendan a confeccionar una historia clínica pediátrica. Ya saben confeccionar una historia clínica de adulto, obviamente, pero la pediátrica tiene sus diferencias significativas, ¿sí? ¿Alguno de ustedes tiene idea de qué diferencia puede existir? ¿Una diferencia me puede mencionar? Tal vez Marilyn o Nicolás. ¿Conocen de alguna diferencia? Doctora, tal vez que en la enfermedad actual quien nos da los datos es la madre y no el paciente. Muy bien, la primera gran diferencia, ¿no? La fuente de la historia no es el mismo paciente, sino es o la mamá o el tutor. Bien, muchas gracias. Entonces, uno, que ustedes tienen que aprender a elaborar una historia clínica pediátrica y las diferencias con la del adulto, y ya tienen que empezar a relacionarse con los papás o los responsables del niño y aprender a obtener la información necesaria para poder hacer una buena historia clínica. Por otro lado, ustedes ya tienen bases, todo lo que han llevado hasta lo que es 4º año, pues ya tienen toda esa base de conocimientos clínicos para poder, y también sobre todo semiología, para poder llegar a un diagnóstico de las patologías. Claro que este año van a aprender las patologías pediátricas en sí, pero ya tienen más o menos idea de algunas patologías en general, ¿sí? Muy bien, entonces, ¿cuál es la diferencia que existe o los componentes más importantes de una historia clínica pediátrica? Primero, que es muy diferente a la del adulto. Es más compleja, sí, obviamente, porque vamos a ver que tiene más aspectos que llenar. Tenemos que ser mucho más acuciosos cuando obtenemos los datos. Debemos tener el tiempo suficiente para hacerlo, porque si no, se nos van a pasar cosas y no vamos a poder llegar a un buen diagnóstico. En lo posible, el trato tiene que ser muy cordial, tanto con los papás y sobre todo tienen que saberlo conquistar al niño para que se deje revisar. Esa es la parte complicada de la pediatría. Y obviamente, si todos así hacemos una adecuada anamnesis, un buen examen físico, pues al final vamos a llegar a un diagnóstico correcto, ¿sí? Entonces, cuando uno hace una historia clínica pediátrica, igual que la del adulto, obviamente, tiene que usar un lenguaje sencillo, ¿no es cierto? Su interrogatorio tiene que ser muy preciso, tiene que ser ordenado, tiene que ser secuencial.
En lo posible tenemos que promover la participación del niño, obviamente de niños que ya son escolares, adolescentes, en los cuales nos van a colaborar en lo que es el examen físico. Reiterar, dirigir o ampliar el interrogatorio a fin de ratificar o rectificar datos. Entonces, a veces hay que ser muy insistente con la mamá. Y esto lo van a ir adquiriendo a medida que con el tiempo, cuanto más experiencia tengan en hacer historias clínicas y ya conozcan las patologías, entonces ya van a poder hacer este tipo de ampliar su interrogatorio, ¿no? O sea, insistir con la mamá de otros signos. O sea, ustedes ya con un motivo de consulta ya están sospechando de una enfermedad y la mamá no nos da datos suficientes, entonces uno ya puede irle preguntando, ¿no? Por ejemplo, si ha venido por fiebre y convulsión, entonces mamá, su hijito no ha volcado los ojitos, no ha tenido movimientos así raros pensando que podía ser una meningitis, ¿no es así? Entonces, y obviamente eso también está en función del grupo etario. Cuanto más conozcan ustedes de las enfermedades, van a poder sacar más datos, ¿no? Obviamente el ambiente tiene que ser adecuado, el niño tiene que estar en un ambiente totalmente cordial, lleno de dibujitos, de dibujos animados, de lo que sea, para que se sienta bien, porque si no, llora y no vamos a obtener nada. Y por ende, como en cualquier otra historia clínica, hay que respetar todo lo que son los aspectos éticos, ¿no? Muy bien, entonces ya nos vamos a los que son las partes de una historia clínica, que obvio es igual que la del adulto. Toda historia clínica empieza con lo que es una afiliación, luego una anamnesis, un interrogatorio, el examen físico, después de todo esto llegamos a una impresión diagnóstica para realizar luego un plan o manejo o tratamiento y finalmente identificar o poner nuestro nombre y apellido del nombre y apellido del que lo ha realizado, que es muy importante. Vamos a ir desglosando cada uno de estos datos. Aquí también ya empieza una gran diferencia en lo que es la historia clínica adulta y de niño. En la afiliación se coloca lo mismo, obviamente, ¿no? Nombre, apellido del niño, el número de historia clínica, la edad. Y aquí en la edad, en la historia clínica de adulto, pues es adulto y listo. Pero en la historia clínica pediátrica tenemos que ver a qué grupo etario corresponde el niño que está viniendo a la consulta. Si es un recién nacido, o sea, es aquel niño que es desde, obviamente, menor de 28 días de edad. Un lactante menor desde el mes hasta el año y 11 meses. Un lactante mayor hasta los 2 años. El preescolar de 3 a 4 años. El escolar de 5 y el adolescente que ya a partir de los 12 años ya es reconocida como otra especialidad hoy en día. Entonces, fíjense, dentro de la pediatría en general en sí, tenemos 3 grandes grupos etarios. El neonato, que de hecho es una subespecialidad de la pediatría, la neonatología. Por ejemplo, yo hago terapia intensiva pediátrica, pero no neonatal. Esa es otra subespecialidad. La pediatría en sí, que ya es desde el lactante menor hasta lo que implica antes de la adolescencia, y la adolescencia también ya tiene su propia especialidad, que es la pediatría. El adolescente, por ende, tiene patologías algunas parecidas a las del adulto, y por eso les digo, son 3 mundos totalmente diferentes. Entonces, el hecho de que ya la edad esté bien especificada, yo ya tengo que pensar a qué grupo etario pertenece, porque obviamente el recién nacido va a tener patologías muy diferentes a las pediátricas y a las del adolescente. Entonces, ya me va a orientar, como por ejemplo, de los que ya han estado en la consulta con sus docentes responsables, han debido ver que la principal o una de las principales motivos de consulta en esta época es los cuadros respiratorios. ¿Y en qué grupo etario? Principalmente en los lactantes menores, lactantes mayores. Entonces, si viene un lactante menor, decimos, probablemente está viniendo por una IRA, o sea, por infecciones respiratorias, o por cuadros de diarrea, etcétera, etcétera, ¿no? Si es un neonato, probablemente puede estar viniendo porque está amarillo, tiene ictericia, o por cólicos, o mala adaptación a la leche, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense que son cosas diferentes y el hecho de saber esto ya les orienta a pensar en alguna posible patología, ¿no es así? En cuanto al género, hay también diferencias, pero son las menos. El grupo etario es el que marca más la diferencia en pediatría. La raza, la procedencia y la residencia, que también es muy importante. Actualmente estamos viviendo lo que es la epidemia del dengue, entonces el hecho de que un paciente venga de una zona endémica, ya sea Chapare, Santa Cruz, y venga con fiebre, dolor de todo el cuerpo, pues ya nos va a hacer pensar que puede ser un dengue, a diferencia de un niño que vive en la ciudad y viene por lo mismo, ¿no? Fiebre, dolor de todo el cuerpo, pues vamos a pensar que es un cuadro respiratorio viral, pero no directamente en dengue. Entonces, esto, al igual que en el adulto, es muy importante saber dónde vive o si ha viajado el último tiempo a algún lugar, ¿no? Endémico. La fecha de nacimiento, que obviamente nos va a hacer calcular la edad. La fecha y hora de la evaluación de historia clínica, muy importante. Y terminamos con lo que es la fuente de la historia. Igual que en la del adulto, la fuente de la historia es muy importante y además colocar la confianza que ésta merece, ¿no? Una vez que hemos hecho todo lo que es la afiliación, ya nos vamos a lo que es la anamnesis.
Y el motivo de consulta, esta tiene que ser, obviamente es la parte inicial, pero es la parte inicial breve y obligatoria que tenemos que tener, porque ya nos va a orientar a qué vamos a preguntar en la enfermedad actual o qué vamos a tener que explotar en la enfermedad actual, ¿no? Lo mismo que en la del adulto, las tiene que ser hecha o colocada o redactada, mejor dicho, en palabras propias del informante, la causa por la cual el niño ha sido llevado a la consulta. Muchas veces las mamás se dispersan, ¿no? Dice, le he traído por fiebre. Ah, pero ¿sabe qué, doctorita? También el anterior se ha caído y se ha doblado su piecito. Y también después como que le ha aparecido en su cabellito unas costritas. Entonces, hay que redireccionar. Mamá, de todas estas cosas que usted me está mencionando, ¿qué es lo que más le preocupa y por lo cual le ha traído al bebé? Entonces, esta pregunta les ayuda a redireccionar y enfocarse al principal problema por el cual ha venido el niño, ¿no? Y obviamente tiene que ser bien ordenada y priorizar sobre todo siempre las causas por las que ha venido en el momento de la consulta, ¿ok? Muy bien, ese es el motivo de consulta. Luego nos vamos a lo que es la enfermedad actual, que igualito pues tiene que verse o explotarse la cronología, tiene que estar cronológicamente bien elaborada, ordenada, si es posible, con fechas de inicios de signos y síntomas. Muy importante, porque les voy a seguir hablando del dengue, porque es algo que estamos viviendo, el tiempo de la fiebre, los días de enfermedad y de aparición de síntomas nos ayuda a clasificar frente a qué tipo de dengue estamos, o sea, frente a qué etapa o en qué etapa del dengue está el paciente. Si está en los primeros 7 días de fiebre, pues es la fase febril. Si ya pasan los 7 días, está en la etapa crítica y así sucesivamente, ¿no? Entonces es por eso que es muy importante ver la cronología en forma ordenada y al igual que signos y síntomas, ¿no? La intensidad, la progresión, la variación de los mismos, el dolor, o sea, dónde inicia, por ejemplo, a dónde se irradia, con qué disminuye, con qué aumenta. Todo esto es igual que la del adulto, ¿no? ¿Qué tratamientos ha recibido? Y en pediatría es muy importante la dosis. ¿Por qué? Porque puede ser que el niño tenga fiebre, la mamá le dé paracetamol, pero si no le ha dado la dosis adecuada, pues la fiebre persiste y la mamá te sigue con fiebre pese al paracetamol. Mamá, ¿cuántas gotas o cuántos ml le ha dado? Entonces, solo le he dado, pónganse 5 gotas y el niño pesa 10, debería haberle dado 20. Entonces, por eso no le baja la fiebre. Diferente a que la mamá le haya dado la dosis adecuada y siga con fiebre. Entonces, ahí yo ya me preocupo. Entonces, esta fiebre es persistente pese a la adecuada administración del antipirético, ¿no? Entonces, por eso es importante saber las dosis, ¿no? ¿Qué tiempo ha durado la enfermedad? Y enfermedades, algún momento tal vez preguntar si la mamá o en la familia hay alguna enfermedad de tipo o de transmisión. En este momento alguien está cursando con COVID, por ejemplo, en la época de COVID, o en este momento está alguien con dengue, con síntomas de dengue en la familia, que nos va a ayudar igual a orientarnos sobre la enfermedad que tiene el niño, ¿sí? Muy bien, luego entramos a lo que es la parte de antecedentes, y esta es la gran diferencia con la del adulto. Obviamente, acá los antecedentes van a depender mucho de la enfermedad actual y del paciente o del niño con el que estamos. Si es neonato, tenemos que hacer mucho más énfasis en los antecedentes perinatales, ¿no? En cambio, esto no va a ser tan importante en un adolescente o un escolar, pero sí en el neonato y principalmente en los lactantes menores. Entonces, dentro de los antecedentes tenemos los no patológicos y los patológicos. Dentro de los no patológicos, fíjense todo lo que tenemos que preguntar con respecto al niño. Primero, los antecedentes prenatales, perinatales, luego los antecedentes de alimentación, crecimiento, desarrollo, las inmunizaciones, o sea, el PAI, lo que les gusta a todos ustedes, y sé que son capísimos en eso porque ya llevan desde el primer año el PAI, y los antecedentes familiares, ¿no? Vamos a ir desglosando cada uno de ellos. Y obviamente, como ya les mencioné anteriormente, dependerá del grupo etario. Lactantes menores, mayores y sobre todo neonatos, muy importante explotar y tener todos los datos de los antecedentes prenatales y perinatales, ¿no? Salud de la mamá durante el embarazo, infecciones con las que ha cruzado, convivencia con animales. Acuérdense que el gato es el principal transmisor a través de sus heces de la toxoplasmosis y en una mujer embarazada, pues esto puede ocasionar hasta abortos. Controles prenatales, cuántos ha realizado, exámenes que le han hecho, embarazos previos, cómo han acabado, si todos han llegado a término o tiene muchos abortos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estos datos son muy importantes en los prenatales y perinatales, la duración de la gestación para saber si es un niño de término, posttérmino, el tipo de parto, muy importante, si ha sido
eutóxico, o sea, un parto vaginal normal, o una cesárea, la causa de la cesárea, la duración del trabajo de parto, se ha utilizado algún medicamento en el parto. Esto es importante porque a veces está en trabajo de parto la mamá, luego como ven que no va a progresar el parto, entonces deciden hacer cesárea y luego le tienen que colocar a la mamá anestésico. Entonces esto es importante porque si el niño, el que va a recibir al niño tiene que saberlo esto. Porque si han utilizado algún sedante o algún anestésico que vaya por vía sanguínea y no ha sido solo local, el niño nos va a salir deprimido. Entonces yo tengo que estar listo para recibir a un niño deprimido. Entonces tendría que tener a la mano oxígeno, si es posible, el ambú para darle presión positiva, porque de repente me van a hacer flácido con el estado, con la respiración comprometida. Entonces esto es importante. ¿Qué se ha utilizado durante el trabajo de parto? ¿Qué han utilizado para inducción de la cesárea? Para uno estar preparado, ¿no? ¿Con qué presentación viene el parto? Si es cefálico, podálico, etcétera, porque se supone que si fuera podálico estamos atentos a que pueda haber asfixia. El Apgar, muy importante para saber si este niño ha nacido asfixiado o no. Todo esto van a ir conociendo al transcurso de las siguientes clases, cómo se evalúa el Apgar, en qué consiste, etcétera, etcétera. Y si tiene alguna infección, infecciones congénitas, ictericia, convulsiones que tenga la mamá o medicamentos que consume durante el embarazo, ¿no? Entonces, todos esos antecedentes obviamente son importantes en lo que son los perinatales y natales. La segunda sección es todo lo que es la alimentación, lactancia materna, exclusiva, hasta qué edad ha recibido exclusiva, recibe artificial, recibe mixta, qué tipo de alimentación artificial, etapa 1, etapa 2, todo esto van a ir aprendiendo ustedes, pero es importante interrogarlo. ¿A qué edad ha empezado la alimentación complementaria? Esta tiene que empezar a los 6 meses, o sea, lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, a partir de los 6 meses empieza la alimentación complementaria y también es muy importante sacar datos de cómo está iniciando la alimentación complementaria, ¿no? Problemas que ha tenido con la alimentación, qué tolera, qué no tolera, etcétera, la dieta actual que recibe actualmente el niño y obviamente profundizar tal vez en algunos problemas de la alimentación. Como por ejemplo, ya niños grandecitos, la mamá les dice, toma leche, se le hincha la pancita y le da diarrea, pues entonces tiene intolerancia a la lactosa, ¿no? O el hecho de que el niño constantemente presente diarreas con algún tipo de alimentación. Entonces, todo esto se debe explotar en lo que es alimentación. Y principalmente, lactancia materna exclusiva, ¿hasta qué edad fue? ¿A qué edad inició la alimentación complementaria? Y ojo, antes del año no deben introducir ningún alimento alergénico, no huevo, no miel, no pescado y de las frutas la frutilla, porque todas estas son muy alergénicas y se las debe evitar en el inicio de la alimentación complementaria hasta el año de edad, ¿ok? Muy bien, una vez que hemos interrogado eso, nos vamos a lo que es crecimiento y desarrollo, que ustedes ya van a aprender también cómo hacerlo, se hace el peso y talla desde el nacimiento, con cuánto de peso nació, cómo ha ido incrementando su peso al pasar de los meses, si lo ha hecho en forma adecuada o no, igual la talla. Y en el desarrollo psicomotor, es complicado hacer un desarrollo psicomotor como tal con la tabla de Denver. Entonces, lo que hacemos nosotros en la historia clínica pediátrica es poner tips que nos van a ayudar a grosso modo a identificar ya un retardo del desarrollo psicomotor. Como por ejemplo, sonrisa social. El bebé que ya sonría tendría que hacerlo hasta el mes de edad, máximo hasta los 2 meses, pero al mes ya debería estar sonriendo el bebé. Su cabecita, el sostén cefálico a los 3 meses. Mantenerse sentado sin apoyo a los 7 meses. Caminar solo a partir del año de edad hasta los 2 años. El lenguaje ya empieza con los sonidos guturales a los 4 meses, 6 meses. Luego ya a partir de los 9 meses ya empieza con las bisílabos, etcétera, etcétera. La dentición, el vestirse solo, el caminar, el grado escolar, cómo le va en el grado escolar al niño, cómo responde, etcétera, etcétera. Entonces, estos tips, sobre todo sonrisa social, sostén cefálico, sentarse y demás, ya nos hablan si hay retraso psicomotor o no. Si pónganse, les viene un niño de 9 meses, todavía no sujeta la cabeza, pues no hay donde perderse, ya hay retraso en el desarrollo psicomotor, ¿ok? Muy bien, después vamos a lo que son las inmunizaciones y como les digo, la parte que más les gusta, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenemos que registrar qué vacunas tiene, qué tipos de vacunas, las dosis, la vía de administración, las reacciones, verificar el carnet de vacunas si está completo y obviamente que para esto ustedes tienen que conocer el esquema de vacunación del PAI. Todos los días, durante todas estas sus rotaciones, vamos a ir repasando todo el tiempo esto. Y es más, yo les voy a dar la clase específica de inmunizaciones, ¿ya? Y ahí vamos a detenernos más en esto.
Este es el esquema nacional de vacunación del PAI, que este ya es el antiguo. Vamos a ver conmigo el nuevo cuando veamos la clase de inmunizaciones. Y luego, pues ya, después de haber acabado con esos antecedentes propios del niño, ya nos vamos todavía a la última parte de antecedentes no patológicos, pero de tipo familiar, ¿no? O sea, cómo está constituida la familia, número de miembros, situación de los padres, la edad de los padres, ¿no? Hay muchos embarazos de adolescentes y esto implica de que pues ustedes ya tengan una idea de que ese niño probablemente no esté bien cuidado, ¿sí? De que tenga trastornos en la alimentación, que no tenga adecuada alimentación, etcétera, etcétera. Consanguinidad que nos va a hacer sospechar o buscar enfermedades de tipo inmunitarias, de deficiencia inmunitaria. Les cuento que últimamente tenemos en pediatría muchos niños con inmunodeficiencia y de esos la mayoría está asociado a consanguinidad. Enfermedades infectocontagiosas, hereditarias. Realmente les digo, la frecuencia de patologías o el tipo de patologías por los cuales ahora internamos en nuestro hospital de tercer nivel han cambiado mucho. Yo de residente veía diarreas, neumonías, o sea, todas totalmente prevenibles, recuperables, desnutridos, etcétera, etcétera, ¿no? Y las meningitis, que gracias a Dios ya no las vemos por las vacunas. Pero hoy en día estamos viendo cada vez casos más raros, ¿no? Inmunodeficiencias, problemas oncológicos, casi a diario vemos niños con un nuevo diagnóstico oncológico. Es bien triste, ¿no? Es bien triste cómo ha cambiado ahora lo que es las enfermedades en los niños, ¿no? Hermanos, otros miembros de la familia, la edad de estos, el estado de salud de estos, si ha habido fallecimientos. Esto es bien importante para las enfermedades de tipo inmunitario, ¿no? Mamá que ha tenido varios niños y se le han muerto, entonces, ¿por qué se han muerto? Está muy asociado a esto, ¿no? A que haya problemas de inmunidad. La vivienda, los recursos económicos, que todo esto obviamente repercute en el cuidado del niño, en su crecimiento y en su desarrollo. Muy bien, luego nos vamos a los antecedentes patológicos, que obviamente es igual que en el del adulto, ver con qué enfermedades ha cursado, cuántas veces internado, de qué se ha internado el niño, lo mismo, ¿no? Para identificar inmunodeficiencias, niños que durante el año se enferman muy frecuentemente con neumonía, 3, 4 internaciones por neumonía, ya les tiene que hacer sospechar. En cambio, se dice, y la OMS lo define, que durante todo un año, cualquier niño menor de 5 años puede llegar a tener entre 3 a 4 infecciones respiratorias agudas, pero leves, que no requieran internación. Me refiero a resfríos, laringitis, etcétera, pero no neumonías. No es lo mismo, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante identificarlo acá. Y luego ya nos vamos a la revisión por sistema. Que, ojo, la revisión por sistemas, al igual que en el adulto, se hace lo mismo, pero por ejemplo, en el neonato, pues no podemos hacer revisión por sistemas. Entonces, la historia clínica neonatal no va a tener este acápite, ¿no es así? En el adolescente, en cambio, y en el escolar, niños que ya pueden hablar, que ya se quejan con la mamá, pues ya podemos hacer esto, ¿no es así? Y lo mismo, ¿no? En cabeza, lesiones, cefalea, antecedentes de cefalea, alteraciones visuales en los ojos, la persistencia de secreciones, enrojecimientos muy frecuentes, dificultades en la audición del niño, dolor, la presencia de secreciones que hayan secreciones, la nariz, secreciones lo mismo, dificultad para respirar o que tenga epistaxis, en la boca y la gargantita dolor, dificultad para deglutir, en el cuello que la mamá haya visto masas, la presencia de rigidez, asimetrías, en las mamas que el niño o la niña presente nódulos o dolor, que lo mismo haya asimetría. En los pulmones, pues, si ha habido tos, ronqueras, o sea, que el pechito le suena, la mamá no nos va a decir sibilancias, ¿no? Que como que le ronrone el pecho, nos dice ella, etcétera, etcétera, o que haya tenido hemoptisis en los niños más grandes. En el corazón, la presencia de cianosis, o que él tenga edemas, o que le hayan dicho que tiene algún soplo el niño, ¿no? En lo gastrointestinal, cómo ve el apetito, frecuentemente tiene vómitos, o ha tenido ictericia, en lo genitourinario, la presencia de disuria, de hematuria, etcétera, ¿no? O flujos vaginales en las adolescentes, lo mismo en los varones. Extremidades, la presencia de debilidad, deformidades, dolores articulares, etcétera, ¿no? Y en lo neurológico, que hayan habido desmayos, mareos, en la piel erupciones, equimosis, que nos ayuda a ver y a identificar muchas veces la leucemia. Y en lo psiquiátrico, pues les cuento que uno no creería, pero también ya tenemos trastornos, más que todo en los adolescentes, pero también en niños. Y hasta en eso, cuando preguntamos en los papás o en la familia antecedentes de alguna enfermedad, pues también hay que preguntar esto, ¿no? Hemos tenido nosotros el caso de un chiquito de 8 años que se
se estranguló, tuvo asfixia por estrangulamiento, porque vimos de antecedentes que su tío era esquizofrénico y el niño también era esquizofrénico, ¿no? O sea, bien triste, ¿no? Entonces, todos estos datos hay que buscarlos en la revisión por sistemas, igual que en el adulto. Muy bien, una vez que hemos hecho todo eso, obviamente ya nos vamos a lo que nos interesa y que es el examen físico, ¿no? Y chicos, a veces cuando nos llegan los pacientes de urgencias, no vamos a tener todo lo anterior, o sea, todo lo que es la anamnesis, y solo vamos a poder hacer un examen físico. Entonces, si uno hace un examen físico adecuado, puede llegar a un diagnóstico, ¿no? Sin haber tenido todo lo anterior, les repito. Entonces, tenemos que, si hacemos, repito, un buen examen físico y obviamente unido más a una anamnesis bien hecha, no hay duda que ustedes llegan al diagnóstico en más del 90% de los casos. Obviamente no va a ser un acto aislado, pero en el caso de emergencia de niños que no los traen o adultos que los traen, ¿no es cierto? Los recogen de la calle y demás, pues a veces nos va a faltar. Obviamente se va a empezar como en cualquier otra historia clínica, primero observando al niño, ¿no? Cómo se ve, desde que entra a la consulta aquel que es capaz de ingresar, desde el niño que está en emergencia y ya se lo ve postrado, ¿no? Entonces tenemos que observar mucho cómo se ve el niño, ¿no? Su estado general, se lo ve bien, se lo ve saludable, se lo ve enfermo, se lo ve con cara con una facies álgida, se lo ve asustado, etcétera, etcétera, ¿no? Y obviamente que el examen físico va a depender de la edad. El que mejor se deja revisar es el recién nacido, ¿no? Todos los recién nacidos, pues, se dejan revisar, no llora, es fácil calmarlos, etcétera, etcétera. Y este es con el que más con el que más debemos practicar lo que es la observación, más que la palpación, ¿no? Pero obviamente tenemos que hacer todo. Y en los lactantes, para que estos no lloren, mejor si los revisan en brazos de la mamá, porque una vez que empiezan a llorar, pues ya va a estar difícil auscultarlos o revisarlos, ¿no? Y hace mucho como uno, con qué actitud vaya, porque los niños, o sea, sienten, ¿no? Como el temor, yo diría más bien un poco, sienten como uno lo está viendo, ¿no? Cuando uno se le acerca muy amablemente, muy cariñosamente, fácilmente podemos conquistarlos, pero si no, pues difícil, ¿sí? Muy bien, entonces hay que ver eso, cómo vamos a poder examinarlo de mejor manera. Y en sí, obviamente, pues, ustedes tienen que tener idea qué signos y síntomas son considerados de gravedad en un niño y van a hacer que ustedes los tengan que atender de primera instancia, ¿no? Todo niño que venga, ya sea a la consulta o la emergencia por estado de conciencia alterado, es un signo de gravedad. La hipertermia o la hipotermia también son considerados signos de gravedad en los niños. Peor aún en desnutridos si hablamos de hipotermia. Un niño desnutrido con hipotermia es potencial causa de muerte. La palidez, la cianosis, porque palidez me está hablando de mala circulación, cianosis me está hablando de mala oxigenación, entonces son signos de gravedad. Lo que les decía, yo veo a un niño desnutrido severo, es gravedad. Los vómitos que no paran, ¿no? Vómitos incoercibles, la diarrea con deshidratación, aquel niño que ya no succiona, esto sobre todo en los lactantes menores y los neonatos, la mamá viene y dice, no quiere succionar, apenas succiona, ese es un signo de gravedad. Y puede ser un signo indirecto de sepsis también, ¿no? De una infección severa. Cefaleas intensas, dificultad para respirar y dolores en cualquier tipo de localización, pero que sean intensos, también van a ser signos o síntomas de gravedad por los cuales nosotros tenemos que tener mucho, mucho más cuidado y atenderlos de primera instancia, ¿ok? Muy bien. Entonces, una vez que hemos empezado con el examen físico, primero vemos la parte general, que es el estado general y apariencia del niño, cómo se lo ve, todo lo que hemos mencionado. Luego empezamos a hacer la medición de los signos vitales, como en cualquier historia clínica. Tenemos que tomar la temperatura, se prefiere axilar en los niños, la frecuencia de pulso, la frecuencia respiratoria, la presión arterial, y aquí, obviamente, el peso, la talla, la circunferencia craneana, para evaluar el estado nutricional. Porque la historia clínica pediátrica no solo tiene el fin de hacer un diagnóstico clínico, también tiene el fin de hacer un diagnóstico del estado nutricional del niño, ¿sí? Una vez que hemos hecho esto, ya nos vamos al examen físico regional. Y en el examen físico regional empezamos por el órgano más grande, que es la piel, en la cual tenemos que ver desde el turgor, el color, el tipo de algunas lesiones que veamos en esta. Igual que en el adulto, obviamente, aquí no varía mucho, y cabeza y cuello lo mismo, ¿no? Y en cabeza y cuello aquí obviamente es mucho, muy importante primero ver la forma. Se ve una cabeza chiquita, se ve grande, las fontanelas, el tamaño de las fontanelas es mucho, muy importante.
si ya están abiertas o cerradas. Las fontanelas están presentes en todos los niños menores de 1 año y medio. Pueden empezar a cerrarse a partir de los 9 meses y terminan de cerrarse hasta el año y medio. O sea, si a usted le llega a la consulta un niño de 2 años de edad y todavía tiene fontanela abierta, entonces eso está mal. Ya nos está hablando de alguna patología, obviamente, neurológica. O al revés, le llega un niño de 6 meses y resulta que no le palpan la fontanela, se ha cerrado demasiado pronto. Entonces, eso nos habla de microcefalia y también es un dato que nos tiene que alarmar, ¿no? El tamaño de las fontanelas también. A medida que ellos van creciendo, la fontanela va reduciendo. Y en la cara, pues, buscar lo que son signos sindrómicos, ¿no? O sea, un niño con facies Down, un niño Turner, etcétera, etcétera, ¿no? Que van a ir aprendiendo a medida que vayan haciendo o viendo más niños. Ojos, a nivel de los ojos hay que ver obviamente la visión, la presencia de estrabismo, que es una de las consultas más o menos habitual de las mamás que dicen, creo que sus ojitos de mi hijito están chuequitos, ¿no? ¿Cómo ustedes a través de un examen sencillo pueden saberlo? Porque sucede que a veces existe, no a veces, sino existe lo que es el pseudoestrabismo, o sea, un estrabismo falso, por la carita del niño, porque en sí el niño puede tener el hipertelorismo fisiológico y por esto parecería que tuviera estrabismo, ¿sí? Entonces, hay una medida simple para poder yo identificar si el niño tiene estrabismo real o es un pseudoestrabismo. Entonces, fíjense, lo ven a este niño, parece que tuviera estrabismo. Lo ven a este otro niño, también parece que tuviera estrabismo. ¿Cuál de los dos tiene estrabismo en realidad? ¿Qué van a hacer? Agarran una linterna y le alumbran hacia la carita del niño y le pidan que lo vea, ¿no? Entonces, el punto de luz, como ven acá, tiene que fijarse en lo que es el centro de la pupila. Entonces, fíjense, si aparentemente parece que tuviera estrabismo, que este ojito estaría desviado, pero ustedes cuando hacen el reflejo pupilar, fíjense, el punto de luz está en el centro de la pupila. Entonces, esto es un pseudoestrabismo, a diferencia de este otro niño, donde fíjense, acá está en el centro de la pupila, pero acá está a un costado. Entonces, este niño sí tiene estrabismo. ¿Sí? Entonces, con esa medida simple, ustedes pueden identificar si tiene estrabismo o no. Los movimientos oculares, como están, la conjuntiva, el color, la córnea, para identificar lo que es opacidades, los reflejos que hacen como en cualquier otro en cualquier otro examen físico, o sea, reflejo fotomotor, reflejo consensual, el reflejo rojo del ojo, el reflejo corneal, etcétera. Todo esto lo tienen que hacer igual que en un adulto. ¿Ok? En los oídos, la posición de las orejas es muy importante porque nos ayuda a identificar síndromes, ¿no? La forma, el oído, si está permeable, no está permeable. Y hablando de lo que es la posición de las orejas, pues toda implantación baja de orejas está relacionada a síndromes como las trisomías 13, 18 y 21, que es el Turner, el Treacher-Collins, etcétera. ¿Cómo van a saber si un niño tiene implantación baja de orejas? Trazan una línea imaginaria desde el ángulo externo del ojo hacia el occipital. Entonces, esta línea imaginaria va a hacerles identificar si el pabellón auricular está por debajo o por encima, ¿no? Si está por debajo es implantación baja de orejas. En cambio, si ustedes aquí trazan la línea, fíjense, el pabellón superior queda por encima. Entonces, esta es una implantación normal y esta es una implantación baja de orejas, que como les digo, nos ayuda a identificar trisomías, ¿ok? Siguiendo con los oídos, obviamente ya hemos dicho, ¿no? La posición de las orejas, el tamaño, el hecho de que esté permeable o no esté permeable el oído medio y también el hecho de que existan algunas lesiones como los apéndices preauriculares. Los apéndices preauriculares pueden estar relacionados, peor si son de a dos, o sea, si en ambos oídos, con algunas malformaciones renales, ¿no? Entonces, si vemos que el niño llega con 2 apéndices auriculares, tanto derecho como izquierdo, también hay que pedirle lo que es una ecografía renal para descartar esta, ¿ya? En la nariz, esto es bien frecuente, que los niños introduzcan arvejas, que se introduzcan objetos extraños, y luego el niño llega con secreción serosa maloliente, ¿no? Entonces, secreciones, sangrados, deformidades del tabique, percutir los senos paranasales, eso es muy importante para identificar sinusitis también, ¿no? Boca y garganta, pues esta es lo último que tienen que hacer en el examen físico y sobre todo los chiquitos, ¿no? Porque si ustedes le quieren ver la faringe o la orofaringe al niño y le meten el bajalenguas, va a llorar y no va a querer hacerse revisar más. Por eso dice, hay que realizarla al final y obviamente hay que verificar si el paladar está íntegro, si hay deformidades,
si hay infecciones, el reflejo nauseoso obviamente al final, los dientes, todo hay que revisar en el niño. Y en el neonato más aún, como vamos a ver cuando hablamos de neonatología, ¿ya? En el cuello hay que buscar ganglios, hay que buscar la tráquea que esté central, si es posible para la tiroides, flexionar la cabeza para ver si hay resistencia o no. Esto cuando sospechamos principalmente meningitis, para buscar rigidez de nuca. Los niños pueden tener ganglios, pero estos son menores de 1 centímetro, son móviles y no son dolorosos. Y son esporádicos, ¿sí? Entonces, este hallazgo puede ser normal, ¿ya? Ganglios linfáticos, por eso dicen menores de 1 centímetro no dolorosos, pueden estar presentes. Hay que buscar en la ingle, en las axilas y en la región occipital. En la región occipital es bien frecuente que tengan los niños ganglios, 1 o 2 inmóviles y no dolorosos. Entonces la mamá se asusta, pero estos desaparecen a la medida que el niño crece. ¿Okay? El tórax, ¿no? A partir de aquí, todo lo que es el examen físico es igual respetando la semiología como en el adulto, ¿no? Hay que hacer la inspección, la palpación, la auscultación, la percusión, cuando ya hablamos de lo que es tórax y abdomen. Entonces, el tórax tenemos que ver la forma, la simetría, el tipo de respiración que tiene el niño. Todos los niños hasta los 6 años tienen una respiración de tipo abdominal, después recién se vuelve torácica. Signos de dificultad respiratoria, como las retracciones subcostales, intercostales, deformidades óseas, no solo de la parrilla costal, sino también de la columna vertebral. Todo esto hay que buscarlo cuando hacemos la inspección, ¿no? Luego, hablando específicamente de la parte pulmonar, igual, toda la técnica semiológica de inspección, palpación, percusión y auscultación hay que hacerla. Y en la inspección, desde el tipo de respiración, la frecuencia respiratoria para identificar si el niño tiene taquipnea, bradipnea o de repente nos hace periodos de apnea, signos de dificultad respiratoria, hay tos, si es una tos perruna, es una tos quintosa, hay se nota que tiene dolor, etcétera, etcétera. Todo esto se va a ver en la inspección. La palpación que buscamos, la expansibilidad, si es un tórax que se expande, es un tórax rígido, y las vibraciones vocales. Difícil en un niño, ¿no? Pedirle que diga 3, 33, a menos que sea un escolar o un adolescente. Entonces nos dirigimos o nos orientamos a través del llanto del niño, ¿no? Y se hace la misma técnica que en el adulto, ¿no? Con la palma de la mano, haciendo la parte anterior del tórax y la parte posterior del tórax. La percusión, igualito, hay que hacerla en todos los niños, porque igual nos va a ayudar a identificar la sonoridad. Y cuando hay obviamente derrames o consolidaciones, pues tendremos dismatidez, submatidez, etcétera, etcétera, ¿no? Y finalmente la auscultación. Todo lo que es la semiología para identificar, ya sea síndrome de condensación o derrame, es igualita, ¿no? Va a haber matidez, disminución de las vibraciones vocales, o estertores crepitantes si hay neumonía, etcétera, etcétera, ¿no? Hablando del corazón, obviamente a la inspección si hay datos de cianosis central, a la palpación buscar el choque de punta, los pulsos, cómo están, si son filiformes o son pulsos saltones. A la auscultación buscar los soplos, su intensidad, igualito, ¿no? Hay que auscultar los 4 focos, el foco pulmonar, el foco aórtico, el mitral y el tricuspidio, igualito que en el adulto, dependiendo dónde escuchen el soplo, identificarán si es un soplo de insuficiencia mitral o tricuspidia o de estenosis mitral y tricuspidia, que es más raro en los niños, más común en los adultos. Lo más común en los niños es escuchar en el mesocardio el soplo en maquinaria, que es del ductus o de la CIB. Entonces es más común eso que ver estenosis o insuficiencias valvulares, ¿no? Esa es la diferencia con el adulto. En el abdomen lo mismo, hacemos inspección, es un abdomen plano, distendido, se ve el volumen, la movilidad. Después de la inspección, la auscultación, ¿no? Después recién se hace la palpación y después la percusión, ¿no? No se han olvidado esta regla semiológica que es igual que la del adulto. En los genitales siempre hay que tratar de respetar, no tratar, sino respetar, perdón, el pudor del paciente, ¿no? Sobre todo cuando son ya niños escolares. Hay que revisar los genitales sí o sí, sobre todo los niños pequeños, para identificar malformaciones o la presencia de secreciones o lesiones. Perdón. Y luego hay que revisar el recto para ver lo que son fracturas o inflamaciones o falta de tono, que es muy frecuente o que puede ser un hallazgo en un niño, ¿sí? Luego vemos las extremidades, hay que ver la simetría, normalidades, lesiones, masas, el tono de las extremidades. Y finalmente lo neurológico, ¿no? El estado mental del niño, la orientación, la postura, el Glasgow, los pares craneales, es muy difícil, es más difícil que hacer con un adulto, y buscar si es que sospechamos de una meningitis, de los signos meningios, como son el Kernig y el Brudzinski, ¿sí?
Muy bien, una vez que hemos hecho todo ese examen físico acucioso, el resultado final obviamente va a ser llegar a un diagnóstico. Y esta es otra gran diferencia en la historia clínica pediátrica. El diagnóstico patológico es uno y tenemos 2 diagnósticos más que hacer. O sea, no solo hacemos un diagnóstico en pediatría, hacemos el diagnóstico por el cual ha venido el niño, hacemos el diagnóstico nutricional, o sea, es un niño eutrófico, desnutrido, obeso, sobrepeso, etcétera, y las vacunas, ¿están completas, están incompletas, etcétera? Entonces, la historia clínica pediátrica no solo es utilizada para llegar a un diagnóstico, sino también es preventiva, ya identificar cuando nos llega a nosotros su estado nutricional, si es que está deficiente y si le faltan vacunas, y direccionarlo para mejorar ambas, ¿ok? ¿Cómo? Les voy a enseñar a calcular, o sea, obviamente en crecimiento y desarrollo ustedes van a llevar las tablas, que es lo correcto y lo adecuado, pero eso ya hacen cuando ustedes hagan la historia clínica de internación, donde van a tener tiempo de hacer estas tablas. En cambio, cuando ustedes están en la consulta externa, tienen que ver tan rápido al niño que no van a estar buscando una tabla. Entonces, tenemos esta fórmula de Which, que es para calcular peso para la edad, ¿ya? Entonces, cuando yo tengo a un niño entre 3 meses, en realidad, desde el mes hasta los 11 meses, calculo el peso aproximado del niño con esta fórmula. Multiplico la edad en meses por 0,5 más 4 si es niña, 0,5 por 0,5 más 4,5 si es varón, menores de 1 año. Si ya tiene 1 año hasta los 5 años, usamos la edad por 2 más 8 si es niña y la edad más 8,5 si es niño. Y desde los 6 hasta los 12 años vamos a usar la edad por 3 más 3 si es niña y la edad por 3 más 3,5 si es varón, ¿sí? Entonces, como les digo, les repito, esto les sirve para calcular en la consulta externa si el niño tiene el peso adecuado o no para la edad. O sea, solo estamos haciendo peso para la edad. No podemos hacer con esto peso para la talla, obviamente no, pero a través de esto ya sabemos si la ganancia de peso es adecuada o no. Estos chicos incluso les sirve para sus hermanitos, para sus primos, para sus vecinos. Cuando vienen y les dicen, ¿será que mi hijito está pesando bien? Estás estudiando medicina, ¿no ve? Tiene 3 años y pesa 15 kilos. ¿Está bien? Entonces, ese ratito. 3 años, entonces, 3 por 2, 6, más 8,5, debe pesar 14,5. ¿Cuánto pesa? 15. Perfecto, está muy bien su peso, señora, ¿no ve? Entonces, para eso les sirve. ¿Y cómo van a saber si el niño tiene o no el estado nutricional adecuado? Entonces, primero, calcula, ¿no es cierto? Su peso ideal. Entonces, este es a través del cálculo sería el peso ideal y luego ven el peso real del niño, como acá, ¿no? Pónganse, les llega a la consulta un niño de sexo masculino de 8 meses y pesa 9 kilos. Y la mamá les dice, ¿está bien su peso, doctorita o doctor, para su edad de mi niño? Fácil, le calculo con la fórmula que hemos aprendido, edad de meses por 0,5 más 4,5 porque es varón. Entonces, 8 por 0,5, 4 más 4,5, 9,5. Tiene que pesar 9,5, pero él pesa 9. Le falta, pucha, ¿ahora es desnutrido o todavía es eutrófico? Entonces, hago regla de 3. Su peso ideal es 9,5, entonces ese es su 100%, ¿sí? Su peso real es 9 kilos, entonces hago X, ¿no? Multiplico 9 por 100, lo divido entre 9 y me sale 94,7%. O sea, él tiene el 94,7% de su peso ideal. ¿Cuánto le falta? Entonces resto de 100 el 94,7 y me sale 5,3. Entonces, ¿cuándo digo que un niño es eutrófico? Cuando tiene un déficit de peso del menos del 10%. Este tiene 5,3%, entonces es eutrófico. Es desnutrido de primer grado cuando el déficit de peso está entre el 10 al 24%. Desnutrido de segundo grado cuando el déficit de peso está entre el 25 al 39%. Y de tercer grado cuando la pérdida ha sido más o igual al 40%. ¿Ok? Entonces, a través de esta regla, yo calculo e identifico cuánto de déficit de peso tiene y hace si es eutrófico, que sería mi segundo diagnóstico, ¿no es cierto? Primero he hecho mi primer diagnóstico que pongas es una infección respiratoria aguda, tiene una laringitis. Mi segundo diagnóstico, estado nutricional, en este caso pongas este niño, es eutrófico porque solo tiene un déficit del 5%, ¿no es cierto? Y para eso les sirve lo que les estoy enseñando, para que en forma rápida sepan su estado nutricional, hablando solo de peso para la edad, ¿ok? Muy bien, una vez que han llegado al diagnóstico, pues después, ¿qué tenemos que hacer? Hacer un tratamiento, ¿no? Según el estado clínico del niño, siempre en orden, ABCD. Siempre primero apoyar la parte de la respiración, de que de repente solo va a ser desde oxígeno hasta intubación, dependiendo de cómo ve el niño. Luego la circulación, o sea, empiezo, canalizo vía, y luego veré qué fármacos voy a utilizar de acuerdo al diagnóstico que he hecho, ¿no?
Luego pediré los exámenes de laboratorio, hemograma, en función a lo que estoy sospechando. Si pienso que es una infección, pues le pediré hemograma, ¿no? No pedirle todo, ¿no? O sea, hemograma, función hepática, función renal, proteína, serología, etcétera, etcétera. Obviamente, tenemos que pedirla en función al diagnóstico que tenemos para confirmar lo que estamos sospechando, ¿sí? Radiografías, tomografía, ultrasonografía, etcétera, todo lo que quiera en función, repito, al diagnóstico que hemos hecho, ¿no? Muy bien, entonces, ese es a grosso modo todas las partes de la historia clínica pediátrica, las cosas importantes que tienen que ver y obviamente las diferencias que existen con las del adulto. Hemos decidido dar esta clase porque precisamente tenemos que unificar la forma, principalmente, cómo van a ser la historia clínica, las partes que tiene la historia clínica pediátrica y los diagnósticos, ¿no? O sea, no es solamente decir tiene diarrea con deshidratación, no solamente decir tiene neumonía, también tengo que decir este niño tiene peso adecuado para la edad, es desnutrido, también tengo que ver si está bien, tiene el esquema completo de vacunaciones o no, y todo esto es muy importante en la historia clínica pediátrica. ¿Sí? Muy bien. ¿Dudas, preguntas? Sin miedo. ¿Alguna duda, alguna pregunta, chicos, o quieren que yo pregunte? ¿No? La anterior semana han estado viendo ya historia clínica en las clases prácticas. A ver, Brittany, ¿cómo te ha estado yendo? Aún no. Directo. Pasamos, o sea, patologías persistentes para ver la sintomatología y eso. Ya, No, entonces, pero no. por eso es que hemos decidido dar esta clase en la teórica, porque antes no estaba incluida, para que ustedes ya tengan una idea, ¿sí? Eso les va a ayudar mucho cuando empiecen a hacer historias clínicas y sobre todo en el internado, ¿no? O sea, claro que hay docentes que tienen más oportunidad de hacerles hacer más historia y otros no, pero aprovechen, ¿ya? Entonces ya tienen idea de cómo tiene que ser hecha y cuando les toque hacerla, pues ya la van a hacer de buena manera, ¿no es así? Muy bien, tímidos están, ¿no? ¿Alguna duda, alguna pregunta al respecto? Muy bien, chicos, creo que no. Mañana, en la mañana, a las 7 de la mañana, van a tener nuevamente clases conmigo. A partir de ahí vamos a ver lo que es neonatología conmigo, algunos temas. Entonces, mañana a las 7, tratemos de ser puntuales porque sé que luego tienen que ir a sus prácticas y yo también tengo que irme al hospital. Entonces, vamos a empezar a las 7:05 en punto, con los que estén, ¿no? Porque al final, pues, los que están es por los que tienen interés y realmente, yo les digo, es bueno hacer la teórica porque luego ustedes van a ir a leer un poquito más y luego se les va a quedar. Y ya cuando tengan que dar un examen final, pues ya va a ser mucho más fácil, ¿no? Entonces, yo creo que las teóricas son importantes también y da pena que no asistan muchos. Yo sé que graban la clase y todo eso, pero luego a veces no la ven y luego lo ven solo para el examen, entonces ahí no están aprendiendo, ¿no? Están memorizando para dar un examen. Yo creo que tienen que ponerse a pensar que lo más importante ahorita, y no ahorita, siempre en medicina es aprender, no memorizar, ¿no es así? Entonces, esto va a ser para toda la vida, tal vez no sean pediatras, pero igual algún rato van a tener hijos, tienen vecinos, tienen primitos, tienen sobrinitos, etcétera, etcétera, y la pediatría siempre sirve, ¿sí? Muy bien, chicos, muchas gracias por los presentes, y mañana 7:05 a más tardar empezamos, voy a empezar a admitir desde las 7:10, ya en un ratito más les mando el link y mañana nos vemos, ¿ok? Muchas gracias. Hasta mañana. Hasta luego. Bueno, doctor. Gracias. Gracias.